Grupo de dirigentes de los comerciantes formales que realizan sus actividades en las diversas galerías de Girón Gamarra en La Victoria marcharon hasta el Congreso de la República, donde fueron recibidos por el vicepresidente doctor Carlos Blanco Oropesa. Los empresarios medianos y pequeños ubicados en Gamarra dirigieron un memorial a las más altas autoridades del país con la finalidad de poder reanudar sus actividades con normalidad. Luego de la entrevista que sostuvieron con el vicepresidente del Congreso, Óscar Tamara Ventura, dirigente de los pequeños empresarios, dio a conocer sus pedidos más urgentes. Pidiendo sobre todo al gobierno la intervención inmediata y permanente de las Fuerzas Armadas, porque necesitamos garantías para salvaguardar nuestro patrimonio y la integridad física de todos los empresarios, trabajadores y clientes en general, y dar apertura a nuestros centros de trabajo. Además de la policía, las Fuerzas Armadas, señor. Por supuesto, señor. Punto 2, prórroga de los pagos a la SUNAT, municipalidad y al sistema financiero. Diálogo directo entre las autoridades y los industriales sin mediar con personas ajenas a nuestra actividad. Por su parte, el congresista Óscar Martorell invocó para que los comerciantes informales acepten los ofrecimientos que se les están proponiendo en el mismo Girón Gamarra. Comerciantes formales les han hecho un ofrecimiento a los comerciantes informales para que puedan acceder a unos locales que están desocupados y incluso les están ofreciendo alquileres bajos o no sé si serán en venta, pero les están dando muchas comodidades para que puedan trabajar. Y sería bueno que se pongan de acuerdo para que no haya esta invasión de las calles, porque producen pues deformaciones en cuanto a la comercialización y sobre todo que dan cabida a actos delincuenciales. La gente no acude, le toma temor a la zona. Los comerciantes formales de Gamarra piden garantías para reanudar sus ventas. Hace 5 días que no pueden ofrecer sus productos por los sucesos ocurridos el pasado jueves 18. Trabajadores formales de Gamarra llegaron hasta las inmediaciones del Congreso de la República, solicitando garantías para poder retomar sus actividades comerciales. Ellos suspendieron sus ventas desde el pasado 18 de febrero, en que se produjo el desalojo. Desde entonces, los informales atrincherados en la zona no les han permitido trabajar. Vamos a entregar un memorial con los puntos que vamos a pedirle para que nos den las garantías para abrir nuestros establecimientos el día de mañana. Ya hemos sido perjudicados varios días, todo el conglomerado de Gamarra de los empresarios formales está siendo afectados. Son cerca de 4.000 empresarios los que se han visto perjudicados con este intempestivo desalojo, organizado por la comuna de La Victoria, y que hasta el momento no ha logrado su cometido. Las mujeres embarazadas no podrán ser despedidas ni discriminadas. El Congreso aprobará en breve ley que protege laboralmente a las gestantes. Según este proyecto, un empleador no podrá despedir a una mujer argumentando que no produce lo mismo a causa de su embarazo. Esta norma protege a la mujer durante todo el periodo de gestación y los 90 días posteriores al parto. Se puede utilizar como causal de despido de un centro laboral a una mujer que esté embarazada. Que la despidan porque es ociosa, porque es floja, porque no cumple con los objetivos y lineamientos de la empresa, pero no puede ser despedida porque simple y llanamente es mujer o porque salió embarazada. Creo que todo acto de discriminación merece pues una reflexión, y es por eso que esta norma lo que hace es proteger a las mujeres embarazadas, porque hay que darles esta seguridad que todos y cada uno de nosotros esperamos. El proyecto se encuentra al voto en el Pleno del Congreso y deberá ser aprobado al inicio de la segunda legislatura ordinaria. Hay un proyecto de ley que protege a la mujer durante todo su embarazo para que no sea despedida. ¿Usted qué opina al respecto? Claro que estaría muy bien, qué bueno que se apruebe esa ley, ¿no? Porque no es justo, ¿no? Que una mujer porque sale en estado sea despedida del centro de trabajo. Cuando está embarazada ella quiere trabajar, entonces tiene todo el derecho para que trabaje. Sí, sería un buen proyecto, ¿no? Que continúe trabajando, que den un descanso y que vuelva a retornar a su trabajo. Creo que no habría ningún problema, ¿no?
O sea, la mujer se siente más protegida en el trabajo, más segura, y ahora en este momento, o sea, que eso no sea un pretexto, ¿no? Para que de repente el empleador tenga las posibilidades de un despido, ¿no? El congresista Anselmo Revilla defendió a su ex asesora Rosario Escalante. En su opinión, no existe ninguna norma que prohíba contratar personal no profesional. Primero, no hay una norma dentro del Congreso que nos diga que para determinados trabajos tenga que ser titulado el funcionario o la persona que se le contrate. La señorita Rosario Escalante ha sido contratada para un trabajo de investigación de carácter jurídico, que estudia las constituciones, las leyes que beneficiaban o no beneficiaban al campesinado, a las comunidades nativas, porque estábamos trabajando un proyecto de ley de comunidades nativas, de lo cual, a satisfacción mía y de la comisión, se ha concluido bien el trabajo. Es el procedimiento para contratar a personal consultor. Para el personal externo, consultor, inclusive para los de planta, el titular, en el caso del congresista en su oficina, el congresista propone y la parte administrativa del Congreso lo nombra. En el caso de la comisión, entonces la mesa directiva de la comisión se pone de acuerdo y le informa a los miembros que tales personas son los asesores. Entonces, como nadie objeta nada, ellos simplemente queda aprobado. Sigue la tensa paralización en el complejo comercial de Gamarra. Las galerías continuaron cerradas y los vendedores ambulantes no ocuparon hoy las calles ante el anuncio de una marcha de los industriales y pequeños empresarios que allí operan. La anunciada marcha de industriales y empresarios de las galerías de Gamarra y sus calles adyacentes motivó que los establecimientos del complejo comercial más grande del país cierren sus puertas por sexto día consecutivo. Ante el temor de desórdenes y nuevos actos vandálicos, los ambulantes prefirieron también abandonar las calles que ayer habían ocupado. La basura y los escombros se siguen acumulando en la vía pública. Los trabajadores del municipio de La Victoria no realizan labores de limpieza en la zona por temor a que sus equipos y vehículos sufran nuevos daños. Estamos presionando al Ministerio del Interior y a la séptima región para que tomen las medidas necesarias. Que vengan con 1.200 hombres, como hicieron en el mercado central, que los desalojen y luego acordonen todo el perímetro de Gamarra para luego entrar a la municipalidad a hacer la limpieza y las obras de remodelación que se necesitan. Los comerciantes formales se empezaron a concentrar, tal como lo habían anunciado, en la plataforma del Parque Canepa, aunque inicialmente sin éxito. Conforme avanzaba la mañana y al ver la escasa respuesta de sus compañeros de la coordinadora, decidieron invitarlos en un recorrido por las calles del complejo. Los resultados se empezaron a ver hacia el mediodía cuando decidieron enrumbar hacia el Congreso. Una vez en la Plaza Bolívar, la concentración esperó a que sus 8 dirigentes salgan de la reunión que sostuvieron con el vicepresidente Carlos Blanco Oropesa, quien en presencia de los industriales dialogó telefónicamente con el ministro del Interior para que se garantice la seguridad en Gamarra y los locales comerciales vuelvan a atender con normalidad. Pero, ¿cuánto ha perdido en estos 6 días el comercio formal de Gamarra? Que diariamente dejamos de percibir $1 millón. Y yo creo que hay que sacarle de ahí el 18% que deja de percibir naturalmente la SUNAT, ¿no? Los comerciantes e industriales han amenazado inclusive con dejar de pagar sus impuestos y obligaciones tributarias de no obtener las garantías requeridas. En el Congreso de la República y el complejo del Jirón Gamarra, Álvaro Maguiña, América Noticias. En el Perú ha disminuido notablemente los casos de violaciones a los derechos humanos. Así lo afirmó el presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, al referirse al informe anual del Departamento de Estado norteamericano en torno a la situación de los derechos humanos en el Perú.
Todos los organismos humanos reconocen que en el Perú ha habido una mejoría notable en materia de derechos humanos. En segundo lugar, también se reconoce que evidentemente en el Perú hay libertad de prensa, lo que no significa de que no puedan haber algunos problemas con la prensa, como los hay en los Estados Unidos, como los hay en Francia, como los hay en Alemania, como los hay en Italia. Es decir, no somos un país perfecto que no tiene algún tipo de inconvenientes. Y en consecuencia, cualquier informe que haga cualquier institución siempre señalará, y esperamos que así sea porque siempre tendrán que existir imperfecciones. En consecuencia, siempre habrá algo que mejorar. El Perú continuará en el camino de mejorar, seguir mejorando. Lo importante es irnos comparando con los periodos anteriores. ¿Hemos ido mejorando o hemos ido empeorando en esta materia? Y evidentemente el Perú ha mejorado de una forma notable en derechos humanos, en libertad de prensa y en protección a todos los derechos señalados, ¿no? Estas declaraciones del presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, se refieren al informe del Departamento de Estado norteamericano sobre la situación de los derechos humanos en varios países y entre ellos el Perú. La agencia Reuters señala al respecto que el gobierno del presidente Alberto Fujimori sigue violando los derechos humanos en el Perú al interferir con el Poder Judicial y presionando a los medios de prensa independientes, dijo Estados Unidos. En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el Departamento de Estado dijo que las Fuerzas Armadas y policiales cometieron graves violaciones en 1998. Según el informe, concluye la agencia, las fuerzas de seguridad fueron responsables de casos de tortura y golpizas y la impunidad sigue siendo un problema. El presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, se pronunció respecto a la propuesta de ampliar los beneficios a los presos por delitos graves. Argumentó que se debe tener en cuenta la opinión de los especialistas. Su habitual conferencia de prensa de los días viernes, el presidente del Congreso se refirió a la iniciativa de la ministra de Justicia de otorgar beneficios a los presos sentenciados por delitos graves. El Perú ha venido realizando una labor muy importante en los últimos años para todo lo que ha sido la protección de la población en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia, la alta delincuencia, por llamarla así. Y creo que ha dado excelentes resultados. Hemos reducido evidentemente el terrorismo, hemos reducido todas estas grandes bandas que habían de asaltos con armamento de guerra, etcétera. El Congreso va a recibir, por cierto, todos los proyectos que envíe el Ejecutivo, como todo proyecto que sea presentado por quienes tienen iniciativa legislativa, pero a su vez somos muy conscientes que tenemos que tener muchísimo cuidado en aflojar en momentos en los cuales todavía hay las posibilidades de que pudiera crecer estos movimientos delincuenciales, ¿no? En su opinión, no debería prosperar ninguna medida que apunte a liberar a este tipo de delincuentes. No, en mi opinión hay que pedir la opinión de otros, hay que consultar, hay que verificar información, hay que solicitarle opinión a los expertos, hay que ver qué dicen las fuerzas policiales, qué dicen nuestras instituciones jurídicas, etcétera. A su vez, Marcenaro señaló que la situación fluctuante del precio del dólar debe resolverse de acuerdo al juego del libre mercado. El Estado no debe intervenir, el Estado debe dejar el mercado libre, y el mercado libre consiste en eso, que hay momentos en que se producen lo que se llaman hipos y en consecuencia luego se regulariza nuevamente la situación. Muy bien, lo importante es que hay un control total en nuestra economía, en el sentido de que nuestra economía es una economía firme, hay 9.500 millones de dólares, el Perú hoy día sigue siendo materia de grandes inversiones, acabamos de ver esta gran fusión o acuerdo que ha habido entre Coca-Cola e Inca-Cola, hemos visto el acuerdo que existe en el Banco Vice, etcétera. Es decir, hay acuerdos que demuestran que en el Perú existe absoluta y total confianza y que el Perú sigue siendo uno de los países líderes en materia de confianza, porque mantenemos una economía libre, una economía sana y una economía cuyo respaldo nos permite asegurar de que podemos soportar situaciones difíciles. Finalmente se refirió a la actual situación de los derechos humanos. En el Perú hoy día existe un respeto mucho mayor en materia de todo lo que son derechos humanos.
tanto en el trato a lo que hablábamos hace un rato, todas las personas que están detenidas por algún delito, en el trato de las fuerzas policiales, en los sistemas de investigación, en el trato de las fuerzas armadas con relación a la población civil, etcétera, etcétera. Todos los organismos humanos reconocen que en el Perú ha habido una mejoría notable en materia de derechos humanos. En segundo lugar, también se reconoce que evidentemente en el Perú hay libertad de prensa, lo que no significa de que no puedan haber algunos problemas con la prensa, como los hay en los Estados Unidos, como los hay en Francia, como los hay en Alemania, como los hay en Italia. Es decir, no somos un país perfecto que no tiene algún tipo de inconvenientes. Y en consecuencia, cualquier informe que haga cualquier institución siempre señalará, y esperamos que así sea porque siempre tendrán que existir imperfecciones. En consecuencia, siempre habrá algo que mejorar. El Perú continuará en el camino de mejorar, seguir mejorando. Duras críticas al gobierno peruano hizo Estados Unidos. Según el informe anual, aquí se siguen violando los derechos humanos. Además, calificó a nuestro sistema judicial de ineficiente y a menudo corrupto. En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el Perú, el Departamento de Estado afirma que el sistema judicial peruano es ineficiente y a menudo corrupto y aparentemente es manipulado con facilidad por el Poder Ejecutivo. Además, el texto señala que las fuerzas de seguridad fueron responsables de casos de tortura y golpizas y que la impunidad sigue siendo un problema. Como todos los informes que se producen por organismos internacionales, organismos de Naciones Unidas o de la OEA, tienen su impacto en gobiernos, tienen su impacto en organismos multilaterales, en fin, en todos los ámbitos de la comunidad internacional. Creo que las recomendaciones, las observaciones debieran ser seriamente atendidas, no desdeñadas, no cuestionadas sin sustento por algunos voceros del oficialismo. Creo que la coincidencia de varias fuentes que señalan estos problemas hacen pues que haya objetividad en la apreciación de los problemas que persisten en el país. La respuesta del gobierno peruano la dio el presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro. Dijo que actualmente existe mayor respeto por los derechos humanos. Todos los organismos humanos reconocen que en el Perú ha habido una mejoría notable en materia de derechos humanos. En segundo lugar, también se reconoce que evidentemente en el Perú hay libertad de prensa, lo que no significa de que no puedan haber algunos problemas con la prensa, como los hay en los Estados Unidos, como los hay en Francia, como los hay en Alemania, como los hay en Italia. Es decir, no somos un país perfecto que no tiene algún tipo de inconvenientes. Y en consecuencia, cualquier informe que haga cualquier institución siempre señalará, y esperamos que así sea porque siempre tendrán que existir imperfecciones. En consecuencia, siempre habrá algo que mejorar. El Perú continuará en el camino de mejorar, seguir mejorando. Lo importante es irnos comparando con los periodos anteriores. ¿Hemos ido mejorando o hemos ido empeorando en esta materia? Y evidentemente el Perú ha mejorado de una forma notable en derechos humanos, en libertad de prensa y en protección a todos los derechos señalados, ¿no? El presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, reiteró que en el Perú existe respeto a los derechos humanos y a la libertad de prensa. Lo importante es irnos comparando con los periodos anteriores. ¿Hemos ido mejorando o hemos ido empeorando en esta materia? Y evidentemente el Perú ha mejorado de una forma notable en derechos humanos, en libertad de prensa. Cualquier informe que haga cualquier institución siempre señalará, y esperamos que así sea porque siempre tendrán que existir imperfecciones. En consecuencia, siempre habrá algo que mejorar. El Perú continuará en el camino de mejorar. Ricardo Marcenaro también mostró su desacuerdo con reducir el número de congresistas. Hubo hasta hace muy pocos años 240 parlamentarios. Nosotros lo hemos reducido a 120, o sea, ya el Parlamento ha sido reducido a la mitad. En consecuencia, el Perú ya está dentro de los límites más bajos en cuanto a cantidad de parlamentarios en relación a 24 millones y pico de ciudadanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó la ampliación del plazo de 2 meses solicitado por el gobierno del Perú para el cumplimiento de las recomendaciones en torno a la destitución de 3 miembros del Tribunal Constitucional. Los 2 meses adicionales vencerán el 14 de abril de este año
y el plazo establecido para someter este caso a la Corte vencerá el 14 de mayo. En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace votos para que la prórroga conduzca a la solución del asunto planteado. El Departamento de Estado norteamericano, en un documento difundido hoy, afirma que en el Perú se producen serias violaciones a los derechos humanos y critica el sistema judicial. Esas afirmaciones aparecen en el informe anual internacional sobre estos derechos. Este documento motivó el rechazo del presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, y el parlamentario Carlos Ferrero. Perú evidentemente ha tenido un gran cambio en materia de derechos humanos. Aquellos horrores que se cometían hasta 1990, evidentemente todas las organizaciones de derechos humanos reconocen hoy día que han disminuido de una forma notable. En el Perú hoy día existe un respeto mucho mayor en materia de todo lo que son derechos humanos, tanto en el trato a lo que hablábamos hace un rato, todas las personas que están detenidas por algún delito, en el trato de las fuerzas policiales, en los sistemas de investigación, en el trato de las Fuerzas Armadas con relación a la población civil, etcétera, etcétera. Todos los organismos humanos reconocen que en el Perú ha habido una mejoría notable en materia de derechos humanos. Es preocupante, por ejemplo, que se esté afirmando que falta autonomía en el Poder Judicial o que hay un grado de corrupción. Porque eso evidentemente daña la imagen del país y a la larga va perjudicando las relaciones económicas que el Perú tiene con otros países. Cuando se habla, por ejemplo, que le culpa al Estado peruano de una discriminación racial, todos sabemos que en el Perú, si es que hay alguna discriminación es de la sociedad, que las tenemos unos con otros, no es una política del Estado. O cuando se habla que hay una discriminación contra los discapacitados, eso tampoco no es cierto, al contrario, este es el único gobierno en la historia del Perú que ha dado una ley en favor de los discapacitados o minusválidos justamente el año pasado. O cuando no se reconoce la disminución de los cultivos de coca, es algo que nos deben agradecer mucho las madres y los padres norteamericanos. Esta noche, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA otorgó una prórroga de 2 meses al gobierno peruano para acatar la recomendación de restituir en sus cargos a los magistrados del Tribunal Constitucional. Guillermo Reyterri, exmiembro del tribunal, opinó sobre el particular. Y esto es así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está dando un plazo precisamente para que el gobierno cumpla la recomendación, porque dar un plazo simple y llanamente por darlo para que se incumpla una recomendación y alargar el tiempo no tendría ningún sentido. Mi primera reacción es que si es que es exacto que se ha dado el plazo, es precisamente para que se cumpla la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos ha hecho. El presidente interino del Congreso, el doctor Ricardo Marcenaro, solicitó la prórroga a través de la ministra de Justicia, supuestamente para analizar el contenido de la recomendación. De no cumplirse con la reposición de los magistrados en los próximos 2 meses, ¿qué es lo que puede pasar? De no cumplirse con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, la misma Comisión de Derechos Humanos sería la que llevaría el expediente al Tribunal de San José de Costa Rica, cuya sentencia, cuyo fallo, sí es de obligatorio cumplimiento de acuerdo a la Constitución del Estado. Eso es lo que pasaría. En Perú se producen serias violaciones de los derechos humanos y en la práctica el sistema judicial es ineficaz, señala el gobierno norteamericano en su informe anual sobre derechos humanos en el mundo. Sin embargo, el gobierno de Washington reconoce que los promedios de la inflación han caído a un solo dígito y que se ha registrado un crecimiento económico. Mientras tanto, el presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, rechazó el informe que critica la situación de los derechos humanos en nuestro país, presentado por el Departamento de Estado norteamericano. Escuchemos. El Perú evidentemente ha tenido un gran cambio en materia de derechos humanos. Aquellos horrores que se cometían hasta 1990, evidentemente todas las organizaciones de derechos humanos reconocen hoy día que han disminuido de una forma notable.
En el Perú hoy día existe un respeto mucho mayor en materia de todo lo que son derechos humanos, tanto en el trato a los que hablábamos hace un rato, todas las personas que están detenidas por algún delito, en el trato de las fuerzas policiales, en los sistemas de investigación, en el trato de las fuerzas armadas con relación a la población civil, etcétera, etcétera. Todos los organismos humanos reconocen que en el Perú ha habido una mejoría notable en materia de derechos humanos. En segundo lugar, también se reconoce que evidentemente en el Perú hay libertad de prensa, lo que no significa de que no puedan haber algunos problemas con la prensa, como los hay en los Estados Unidos, como los hay en Francia, como los hay en Alemania, como los hay en Italia. Es decir, no somos un país perfecto que no tiene algún tipo de inconvenientes. Estas declaraciones las hizo el presidente del Congreso, doctor Ricardo Marcenaro, respondiendo al informe anual que dio a conocer hoy el Departamento de Estado norteamericano, en el cual se realizan duras críticas al Poder Judicial, a la política de derechos humanos, así como a lo que consideran un acoso contra la libertad de prensa en nuestro país. En relación al informe sobre derechos humanos en el Perú, emitido por el Departamento de Estado norteamericano, se pronunciaron el ex premier Javier Valle Riestra y el relator de Derechos Humanos de la ONU, Enrique Bernales. El informe anual del Departamento de Estado norteamericano, que señala que en el Perú se cometen serias violaciones a los derechos humanos y que el Poder Judicial es ineficaz y manipulable, tuvo diversos comentarios. Según el expresidente del Consejo de Ministros, Javier Valle Riestra, el informe de 48 páginas dice lo correcto, pero no señala nada nuevo. Estos males del Poder Judicial caótico, de la discriminación racial, de la violencia policial, del espíritu militarista, existen desde el sur, desde el Río Grande hasta la Patagonia. Entonces no es solo un problema del Perú, es un problema de Hispanoamérica. Y por lo tanto, lógicamente estamos de acuerdo con el informe de los Estados Unidos, pero diría yo, no ha dicho nada nuevo. Además, no ha señalado casos concretos. Claro, estos casos acontecen en la vida cotidiana, sistemáticamente. Va uno a una comisaría y exhibe una actitud altanera. Va uno de un fiscal y el fiscal es corrupto. Va donde el juez y lo saquea. Y además no se le hace justicia. O sea que ese es el retrato permanente del Perú. Enrique Bernales, ex senador y relator especial en materia de derechos humanos de la ONU, dijo que el informe es el fiel reflejo de la realidad. El Perú está hace años desaprobado en materia de derechos humanos, de manera que no nos llamemos a escándalo por esta situación, cuando realmente lo que tiene que modificar es la conducta gubernamental. Cuando ella cambie, evidentemente los informes sobre el Perú en este tema van a cambiar también. El jurista también se refirió al reciente nombramiento de una comisión de alto nivel que se encargará de defender al Estado en materia de derechos humanos. Esa es la prueba de que no cambia, de que no le interesa no violar los derechos humanos, sino cómo defenderse mejor cuando es acusado de. Eso francamente es claramente indicativo de que va a haber una persistencia en determinadas conductas. Allá los que se prestan a eso. Congresistas de diferentes bancadas también opinaron al respecto. Congresistas de diversas bancadas políticas se pronunciaron sobre el informe anual emitido por los Estados Unidos, en el cual se analiza la situación de los derechos humanos, la independencia de los poderes del Estado en el Perú y la libertad de prensa, entre otros. Todos conocemos cuáles son los temas que más preocupan a la comunidad internacional en cuanto a la violación de los derechos humanos, y de alguna manera es lógico que en un informe de este tipo estos hechos se han puesto encima del tapete para promover una discusión en el entorno global. Ahora, en cuanto a cómo esto puede afectar la imagen de nuestro país, yo no hablaría de la imagen concretamente, porque afortunadamente también en el Perú hay cosas positivas, ¿no? Y todos de una u otra forma contribuimos para afirmar esas cosas que merecen la pena afirmarse. ¿Cuál es su opinión acerca del informe que emitió los Estados Unidos señalando que en el Perú no existe la libertad de prensa ni tampoco el respeto a los derechos humanos y que el Poder Ejecutivo ha subordinado al Poder Judicial a su antojo? Bueno, eso es básicamente cierto, nos guste o no nos guste. La subordinación del Poder Judicial es un hecho desde que está intervenido por una comisión ejecutiva cuyos miembros han sido designados por el Parlamento. No solamente hemos vivido varios años con magistrados provisionales, sino hay muchos casos en los cuales se ha visto que el Poder Judicial no es sino un instrumento para la persecución de enemigos políticos que tiene el gobierno. Y como coronación de sus actos
Ahora tenemos como presidente del Consejo de la Magistratura a un exministro del régimen. Es decir, han controlado la totalidad del Poder Judicial. Como peruano, rechazo duramente este calificativo. No se puede aceptar que un departamento de Estado, que se entiende que para hacer este tipo de calificativos debe tomar informaciones de ambos lados, no solamente de informaciones que dan las instituciones defensoras de los derechos humanos, sino también de las autoridades peruanas. Y no se puede aceptar en el Perú, y creo que ningún peruano acepta, de que aquí existan serias violaciones a los derechos humanos.